Vamos a empezar, digamos, el simposio sobre investigación, innovación y formación. Este es un simposio que tiene como foco, como habéis podido leer los que habéis entrado en el programa y mirado los resúmenes, tiene como foco las metodologías de investigación basadas en el seguimiento y análisis de procesos de innovación educativa. Estas metodologías son muy diversas y variadas, como podremos comprobar seguramente, vamos, con seguridad con las presentaciones de los panelistas, pero tienen también algunos elementos compartidos. Yo diría que básicamente tienen, quizás más importante es que son metodologías de investigación, esto es importante subrayarlo, pero que tienen como dos vertientes en cuanto a objetivos y propósitos. Por una parte, intentan efectivamente generar conocimiento que sea útil para mejorar la educación y para implementar procesos de innovación que conlleven mejoras desde el punto de vista del desarrollo de los procesos educativos, pero por otra parte tienen también la finalidad de generar conocimiento que vaya más allá de los procesos de implementación de innovaciones, digamos, que ponen como foco de análisis. El objetivo del simposium es crear un espacio y darnos un tiempo para generar una reflexión colectiva sobre, no tanto sobre las metodologías en sí mismas, porque son muy amplias y diversas, como comentabas, sino más bien sobre algunas cuestiones relacionadas con el cambio epistemológico o los cambios epistemológicos que suponen estas metodologías respecto a las metodologías de investigación educativa y psicoeducativa más canónicas, más habituales, digamos, más extendidas y también, por qué no decirlo, más reconocidas en buena parte de las instituciones académicas. Entonces, con la idea o con el propósito, digamos, de crear este espacio de reflexión colectiva, los organizadores del simposio, que somos Elena Martín y yo mismo, hemos propuesto a los panelistas una serie de preguntas para, en la medida de lo posible, focalizar esta reflexión sin que ello suponga en absoluto que los panelistas no puedan presentar cualquier otra cuestión o cualquier otro tema que les parezca de especial relevancia e interés. Básicamente, las cuestiones que hemos planteado se organizan en 3 bloques. El primer bloque tiene que ver con qué se considera que es un conocimiento útil, susceptible de mejorar la práctica educativa, es decir, de dónde vienen esos criterios de utilidad, qué es un conocimiento útil para mejorar la educación. Ese criterio de utilidad viene del rigor teórico, de la base teórica del rigor metodológico, viene de la relevancia y pertinencia. ¿Quién establece en ese caso lo que es relevante y lo que es pertinente? Lo establecen el profesorado, lo establecen los investigadores, lo establece la administración, es decir, preguntas vinculadas, digamos, con estas cuestiones de los criterios de utilidad del conocimiento educativo para mejorar la práctica. Hay un segundo bloque de cuestiones porque, como decía antes, estas metodologías no tratan solo de mejorar la práctica, sino tratan de generar conocimiento. Y, por lo tanto, este segundo bloque de cuestiones, también de naturaleza epistemológica, concierne a qué tipo de conocimiento, cuáles son las características de ese conocimiento que se pretende generar mediante estas metodologías. Es un conocimiento transferible de alguna manera, generalizable, y si lo es, ¿qué es lo que se transfiere? ¿Qué es lo que se puede generalizar y qué es lo que no se puede generalizar? ¿Y cómo garantizar la validez de ese conocimiento cuando son metodologías, digamos, que reposan sobre la idea de que se estudian procesos en toda su complejidad en el contexto en que se producen y que, por lo tanto, digamos, más allá de ese contexto concreto que es el objeto de estudio y que se analiza, pues sobre qué se basa esa validez para la transferibilidad, digamos, del conocimiento. Como veis, son cuestiones, digamos, complejas y difíciles
que no admiten una respuesta sencilla, pero no se trata tanto, los organizadores del simposio no teníamos tanto la idea de llegar a respuestas, digamos, definitivas, sino más bien de abrir este espacio de reflexión. Hay un tercer bloque de cuestiones que tiene que ver con algo muy importante para el profesorado y para los investigadores, que es la sostenibilidad y la escalabilidad, digamos, de este tipo de investigaciones, porque todos sabemos, digamos, que este tipo de investigaciones requieren tiempo, no es algo que se puede hacer mediante la aplicación de un tratamiento en un laboratorio, digamos, de manera rápida, sino que normalmente son investigaciones que requieren, digamos, un seguimiento, una recogida de datos, mientras se implementa la innovación, luego un análisis de esos datos conjuntamente con el profesorado, una redefinición, digamos, de aquello que conviene mejorar, cambiar o reforzar en el proceso de innovación, una nueva recogida de datos, un nuevo ciclo. Es decir, son investigaciones que requieren tiempo y requieren, si se hacen de manera colaborativa, que es otro de los rasgos fundamentales de este tipo de investigaciones, con el profesorado, requiere tiempo para el profesorado. Y eso nos lleva a todo este tercer bloque de preguntas de cuáles son las condiciones, qué condiciones son necesarias en los centros y en los equipos de investigadores para que estas metodologías puedan ser exitosas, generen realmente el conocimiento que pretenden generar y lleven a mejorar la práctica. Bueno, digamos que estos son los tres bloques de cuestiones. Efectivamente, no hemos pedido a los ponentes que se pronuncien sobre los tres bloques de cuestiones, ni siquiera que tengan una postura definitiva sobre ellas, sino, digamos, unos abordarán unas cuestiones, otros otras, y entre todos esperamos poder poder tener al final del simposio una visión de conjunto en torno a cómo nos posicionamos o podemos posicionarnos o cómo sabemos no posicionarnos y por qué en relación a algunas de estas cuestiones. Para abordar estos temas hemos invitado a cinco colegas que tienen cinco grupos de colegas en realidad, porque todos ellos trabajan y son representantes de grupos, que tienen una amplia experiencia en el uso de estas metodologías. Voy a enunciarlos por el orden en que, pero muy brevemente, para no alargarme, en el orden en que van a intervenir. En primer lugar, intervendrán la profesora Ana Engel de la Universidad de Barcelona y la profesora Mariana Solari de la Universidad de Extremadura. Ellas han participado en estos últimos 5 o 6 años, ya no recuerdo cuánto, en varios proyectos de investigación que tienen como foco el seguimiento y análisis justamente de procesos de innovación educativa centrados en estrategias y propuestas de personalización del aprendizaje. A continuación intervendrán los profesores Juana María Sancho y Fernando Hernández del grupo Esbrina de la Universidad de Barcelona. Es el grupo, digamos, que es uno de los grupos pioneros, entiendo yo, que ha estado trabajando en nuestro país con el profesorado, haciendo un seguimiento, una colaboración, un trabajo de coelaboración con el profesorado en torno a procesos de innovación y de mejora de la educación partiendo de la realidad de los propios centros, y tienen una amplísima experiencia al respecto. Y en tercer lugar, en esta primera franja, porque habrá una segunda franja del simposio a partir de las 12, entre las 12 y la 1:30, en tercer lugar, digamos, intervendrá Pilar Lacasa, organizadora, digamos, de este congreso y miembro, digamos, lideresa, digamos, de un grupo centrado si no recuerdo mal, si no, Pilar me corriges, el grupo de ideas, de imágenes, palabras e ideas, centrado en el análisis, digamos, y el uso de dispositivos electrónicos y su vinculación con el aprendizaje y de medios, y sobre todo, digamos, todo el trabajo con medios digitales. Es otro grupo, digamos, con una gran tradición y experiencia en el uso de estas metodologías. Y en la segunda sesión intervendrán
digamos, el profesor Moisés Esteban, que es también ampliamente conocido por sus trabajos en nuestro país en torno a todo el enfoque de fondos del conocimiento y también últimamente de fondos de identidad, que además es profesor de la Universidad de Girona y director del Instituto de Investigación Educativa o de Investigación en Educación de la Universidad de Girona. Y por último intervendrá la profesora Beatriz Macías Gómez, que es profesora de la Universidad Pablo de Olavide, con también una amplísima experiencia de trabajo sobre identidad, digamos, identidad, emigración, construcción de la identidad y aprendizaje-servicio. Y también en este contexto con una experiencia dilatada en el uso de este tipo de investigaciones. Nos vamos a organizar de la siguiente manera. En la primera franja horaria que tiene atribuido el simposio, es decir, entre ahora y las 11:30, se producirán las intervenciones de los 3 primeros ponentes que he mencionado, a razón de 15 minutos máximo cada uno. Luego habrá si quieren preguntarse entre ellos, solicitar alguna aclaración, hacer algún comentario muy breve de 2-3 minutos máximo, y luego abriremos el debate en general. En el inicio de la segunda sesión, la profesora Elena Martín hará, digamos, una brevísima síntesis de cuáles son las cuestiones que se han planteado durante la primera sesión, tras lo cual se producirán, digamos, las presentaciones de las otras 2 ponencias. A continuación abriremos de nuevo un brevísimo espacio de intercambio entre los 5 ponentes. Digamos, la idea es que los ponentes puedan intervenir, digamos, en las 2 sesiones, y a partir de ahí también volveremos a abrir a todos los comentarios, sugerencias, aportaciones, preguntas, dudas de los asistentes al simposio. Y deciros ya solo, antes de dar la palabra a las profesoras Ana Engel y Mariana Solari, que mientras los asistentes, mientras vayáis digamos, escuchando todas aquellas cosas que ya queráis plantear, apuntar, podéis ir escribiéndolas en el chat, las tendremos en cuenta para al final ir dando las palabras. Desde la organización os recuerdo que se ha solicitado que los asistentes tengan, digamos, los vídeos, el vídeo y los micrófonos digamos, en silencio, y que cuando vayan a intervenir, cuando os demos la palabra en la parte de debate, pues entonces por favor que lo sabráis, ¿de acuerdo? Y sin más preámbulos pasamos a dar la palabra a las profesoras Ana Engel y Mariana Solari. Muy bien. Antes que nada, aunque sea muy brevemente, quisiéramos agradecer a la Universidad de Alcalá y a Pilar de la Casa y a todo su equipo también, a Ruth, a David y a todo el resto, por la organización de esta 4ª edición del ISCAR Ibérico, sobre todo también por la complicación que tiene este formato. Y también agradecer a Elena Martín y a César Coy por la organización de este simposio. Mariana Solari y yo, Ana Engel, vamos a presentar el enfoque metodológico que hemos adoptado en el proyecto Personae, un proyecto que ha seguido y analizado las innovaciones educativas de 8 centros a lo largo de 3 años. Para ello, en primer lugar, haremos una breve presentación del diseño adoptado en nuestra investigación, marcando la diferencia entre nuestra aproximación y otras posibles aproximaciones. Después queremos dar respuesta a alguno de los ejes de reflexión planteados por Elena y por César sobre la utilidad y los usos del conocimiento generado por la investigación para mejorar las prácticas de innovación. Y para ello lo que haremos será dar la voz a algunos de los profesores y profesoras que han colaborado en nuestras investigaciones. Así, empezando por la presentación del proyecto Personae, cabe destacar que el foco de nuestras investigaciones se sitúa en los desafíos de la sociedad de la información en general y en la nueva ecología del aprendizaje en particular, plantea a la escuela. Entre los desafíos que tiene que afrontar la escuela, uno de los más centrales es el desvanecimiento del sentido y valor personal de un número creciente de alumnos y alumnas por lo que se hace y se aprende en las escuelas. El sentido que atribuye el alumnado a los aprendizajes no es un tema nuevo en la investigación en la psicología de la educación.
Sin embargo, pese a ese largo recorrido y los avances de las investigaciones psicológicas sobre este tópico, sigue habiendo muchos interrogantes sobre cuáles son los factores que intervienen en el hecho de que un aprendiz atribuya un mayor o menor sentido a los aprendizajes que se le proponen realizar. Nos acercamos a esta problemática a partir de las estrategias de personalización del aprendizaje escolar, que las entendemos como el conjunto de actuaciones docentes orientadas a promover y a apoyar el sentido y valor personal que los alumnos y las alumnas atribuyen a lo que aprenden en las escuelas y en los institutos. Nos referimos a estrategias como reconocer la capacidad del alumnado para tomar decisiones sobre algunos componentes de las actividades de enseñanza y aprendizaje, incorporar tiempos y espacios para que reflexionen sobre sus procesos de aprendizaje, tanto dentro como fuera de la escuela y sobre la visión que tienen de sí mismos como aprendices, utilización de metodologías de indagación, entre otras actuaciones y actividades. En este marco, nuestras investigaciones tienen como finalidad documentar y analizar la implementación de propuestas de personalización del aprendizaje y valorar los resultados de esta implementación en lo que concierne, por una parte, a los procesos de cambio y transformación experimentados por los centros educativos y, por otra, a las experiencias de aprendizaje del alumnado participante, a los aprendizajes que afirman haber realizado como fruto de esas experiencias y al sentido que les atribuyen. Este doble objetivo pone de manifiesto que nuestra aproximación, y en contraposición a otras formas de entender las relaciones entre innovación e investigación, nosotros aspiramos a informar a la práctica y al tiempo a contribuir también al conocimiento psicoeducativo. Para alcanzar estos objetivos nos planteamos una investigación basada en el diseño e implementación de innovaciones, una investigación que entendemos, siguiendo a Fishman y colaboradores, basada en 4 principios. Los 3 primeros principios que aparecen en la pantalla, que destacan Fishman y sus colaboradores, son, en nuestra opinión, compartidos por algunas otras aproximaciones. Investigaciones centradas en problemas persistentes de la práctica desde la perspectiva de las múltiples partes interesadas, comprometidas con el diseño colaborativo e iterativo y dirigidas al desarrollo de la teoría y el conocimiento psicoeducativo. Sin embargo, el último principio, la preocupación por la sostenibilidad de las innovaciones y por asegurar la continuidad de las dinámicas de mejora generadas, es probablemente uno de los aspectos más diferenciales y esenciales de nuestra aproximación. También podemos destacar como un aspecto característico y diferencial de nuestra aproximación la forma de seleccionar las prácticas que investigamos. Procedemos identificando los centros a través de su participación en entidades y laboratorios de ideas que se centran en la mejora de la realidad educativa y también mediante la revisión de sus páginas web. De esta forma, lo que identificamos son centros que ya implementan prácticas de personalización del aprendizaje y seleccionamos aquellos centros cuyos directivos y docentes muestran una buena disposición para participar en la investigación. Una vez que hemos seleccionado el centro y la práctica, procedemos a implementar al menos 2 ciclos de diseño, implementación y rediseño. En ocasiones hemos implementado hasta 3 ciclos. Cada ciclo tiene una duración de un curso escolar. En cada ciclo procedemos siempre de la misma forma. Primero establecemos un marco colaborativo con el centro para definir el foco de la indagación y el plan de trabajo. Después recogemos sistemáticamente información a partir de observaciones de aula, observaciones de reuniones de coordinación de equipos directivos y equipos docentes, hacemos entrevistas al profesorado, al alumnado e incluso a veces a las familias, también pasamos cuestionarios a los diferentes colectivos que participan y recogemos documentación sobre las prácticas y los productos elaborados por los estudiantes. Analizamos la información recogida y elaboramos informes de devolución para los centros, informes que ponen de relieve las fortalezas y también las debilidades de la práctica, así como también se proponen líneas hacia las que orientar las mejoras. Organizamos sesiones para presentar y conversar sobre los informes con los docentes que han participado, los equipos directivos y a veces con el claustro entero. Organizamos jornadas para que los docentes de los centros que participan en la investigación puedan compartir sus prácticas, intercambiar reflexiones y formar una red. Mantenemos una página web que permite a los participantes seguir el desarrollo del proyecto y les ofrece recursos y noticias sobre personalización del aprendizaje. También difundimos el proyecto en foros docentes y científicos como estamos haciendo hoy.
A partir del análisis y valoración de los informes, es el centro educativo, son los propios docentes quienes rediseñan la práctica y en el curso siguiente iniciamos un nuevo ciclo de diseño, implementación y rediseño. Como señalaba al inicio, en algunas ocasiones hemos realizado hasta 3 ciclos en 3 cursos consecutivos. En suma, los siguientes 8 elementos esenciales que hay en la pantalla son los elementos más esenciales de nuestra aproximación epistemológica metodológica. La nuestra es una investigación que aspira a informar a la práctica y al tiempo a contribuir al conocimiento psicoeducativo. Es una investigación que selecciona prácticas innovadoras existentes para documentarlas, que procede mediante ciclos iterativos de diseño, implementación y rediseño, que construye un marco colaborativo con los participantes en la innovación. Es una investigación que recoge datos de forma sistemática y prolongada en el tiempo, que pone de relieve las fortalezas y las debilidades de la práctica y genera propuestas de mejora a partir de los resultados del análisis. Una investigación que crea redes entre los participantes para compartir y difundir las innovaciones. Una investigación, por último, que está preocupada por la sostenibilidad de las innovaciones y por asegurar la continuidad de las dinámicas de mejora. Bien, dicho esto, doy paso a Mariana, que nos presentará las voces del profesorado en torno a la utilidad y los usos del conocimiento generado por nuestras investigaciones. Pues justamente en esta línea, ¿no? Y en coherencia con nuestro planteamiento epistemológico, pensábamos que era importante no solamente explicar cuál era nuestra posición, sino también recoger la perspectiva del profesorado participante en nuestra investigación. Por ello hemos hecho unas entrevistas a 10 docentes y miembros de equipos directivos de los centros en los que hemos realizado la investigación. La hemos hecho 2 años después de finalizar el trabajo de campo. Creemos que esto es importante señalarlo porque necesariamente hay una reconstrucción de su experiencia de haber participado en la investigación. Y el objetivo de estas entrevistas era conocer su posicionamiento, como comentaba Ana, sobre el uso y la utilidad de haber participado en una investigación para mejorar sus prácticas de innovación educativa. Dentro de los diversos resultados que hemos obtenido, queremos destacar 4 y lo haremos presentando las voces directamente de ellos. Simplemente yo matizaré algunas cuestiones. El primer bloque de resultados tiene que ver con qué medida ellos atribuyen que el marco teórico les ha ayudado a mejorar su práctica educativa. En segundo lugar, ellos harán una valoración sobre la recogida de datos sistemática y continua, en qué medida les ha ayudado a mejorar sus prácticas, cómo la investigación ha generado espacios y tiempos para reflexionar sobre su propia práctica profesional y, por último, el valor que le dan a la devolución que hemos hecho de la información recogida. Empezando por el primer bloque, esto es lo que decía. Me ha permitido ver mejor las cosas y me ha permitido transmitir a los demás una manera de ver las cosas y me ha permitido utilizar un vocabulario y me ha permitido que nos podamos entender sobre las cosas y me ha facilitado. Nunca he visto o nunca me ha escrito, no porque no haya, supongo que lo sabrá, pero yo nunca me he escrito un modelo que no me ayudaba o que no me ayuda suficientemente y si no me ayuda suficientemente lo cambio, o sea, no es posible. Hasta que tú no me dijiste, ostras, que a mí me interesa esto. Yo no me he dado cuenta, Mariana, de lo importante que era. Y he empezado a informarme y a buscar yo personalmente, a buscar información. O sea, en lugar de la documentación, venirme antes y aplicarlo, hasta que tú no me has dicho, oye, que esto es potente y esto se hace esto. Que nada tenía a lo mejor que ver con mis objetivos. Que mis objetivos eran motivar a los alumnos por así a tope y que ellos se vieran implicados en el proceso de aprendizaje. Ese era mi único objetivo, que tiene mucha relación con lo que tú me decías, pero no a ese nivel, Mariana. Y creo que los compañeros lo han hecho igual. Como vemos en esas 2 entrevistas, le atribuyen un carácter distinto, una utilidad distinta al marco teórico si lo han explorado antes o después de la implementación de la práctica. En el primer caso, Juan decía que al elaborar el marco teórico, al conocer el marco teórico, le ayudaba a iluminar, a guiar, incluso a compartir significados con el resto de equipo docente. En cambio, en el caso de Judith, matizaba que al explorar el marco teórico después, la función que tenía era más resignificar e incluso legitimar el trabajo realizado. Muchos de ellos señalan que la investigación lo que aporta es que da un conocimiento teórico actualizado que los propios profes no tienen y a los que les cuesta mucho llegar de manera en solitario. Luego dicen que sus propuestas metodológicas las filtran justamente a través del marco teórico y que eso les ayuda a garantizar la coherencia. Y por último, muchos de ellos señalaban que el marco teórico les es útil y es bueno en la medida en la que se ajuste a su realidad y que realmente les sirva para ver su camino y lo que tienen por delante. Sobre la segunda cuestión decían esto. Es que la investigación que
que ofrece, digamos, un marco sistemático, ¿no? de trabajo, ¿no? Las observaciones, por ejemplo, son observaciones sistemáticas que se ciñen en un foco, que luego se recogen también de forma sistemática utilizando instrumentos de investigación. Claro, eso nosotros no lo hacemos en nuestra práctica, ¿no? Sería una buena práctica, ¿no? Es decir, bueno, a ver, voy a grabarme una clase y a ver qué es lo que pasa. O un compañero mío que venga a verme y a ver qué es lo que pasa. Pues claro, que tú cuando estás en la clase no te das cuenta de muchas cosas que pasan y que pueden mejorar la práctica. Aspectos concretos de la práctica, ¿no? O sea, el poder hacer una observación en el aula de lo que está pasando, que desde fuera se nos pueda observar y se nos pueda aportar sobre nuestra propia práctica en función de esa base teórica que compartimos, eso es ideal, es ideal. Claro, porque verdaderamente yo creo que llegasteis a conocer cómo era nuestra realidad, ¿no? Entonces, que un investigador, una investigadora no conozca la realidad o se mantenga alejado, no me va a servir. Como comentaban ellos, lo que valoran es que los equipos de investigación podemos hacer algo que ellos no consiguen hacer en su día a día con la vorágine del día a día, como observar, registrar, pero también analizar toda la información que registran y comunicarla. Luego, muchos de ellos hablaban de esta mirada que nosotros podemos cuestionar desde otro lugar, pero de esta mirada objetiva de la realidad, de lo que se ve desde fuera. Valoraban que usáramos instrumentos específicos de investigación y que fuera un registro de análisis sistemático. Por otra parte, ellos matizaban que la observación sistemática es útil siempre y cuando se haga desde una mirada teórica compartida, que no por el hecho de que alguien entre a observar va a ser útil, sino que es necesario ese punto de partida. Y por último, algunos de ellos señalaban la importancia de que los investigadores, las investigadoras, nos integremos en la clase, en la comunidad educativa, para poder conocer bien la realidad que estudiamos y sobre todo para que ellos le den valor a las devoluciones que hacemos. Relacionado con los espacios y tiempos para reflexionar. Yo creo que es un acompañamiento y es una posibilidad de luego pensar sobre lo que hacemos. Yo creo que además en el espíritu de la investigación está también ayudar a pensar, ¿no? O sea, que no estás ahí con tus datos tomando notas y tal y luego no te cuento nada, ¿no? También hay una devolución, también hay una posibilidad de hablar sobre lo que hacemos. A mí me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, a profundizar en la calidad del aprendizaje a servicio. El pararnos a escribir sobre ello juntos, el pararnos a, pues como estamos haciendo en este momento, a pensar para contaros, para responder a un guión, claro, a mí me da una dimensión de reflexión que yo solo o nosotros en equipo en la marcha del día a día del centro, pues a lo mejor no habríamos llegado a ello, ¿no? Ya digo, tanto por falta de tiempo, que es fundamental, como por el propio bagaje, ¿no? O la propia perspectiva teórica. Nos forzáis a hacer la reflexión. En el caso de la Barcelonada, cuando vino César y vinisteis vosotros a presentar los resultados y tal, y pudimos sentarnos, pues pudimos reflexionar. Es que de la otra manera es imposible. Porque todo es mejora. Esta conversación que estamos teniendo tú y yo también me ayuda a mí a reflexionar sobre lo que estoy haciendo. Vale. Que tengamos que rellenar un cuestionario, nuevamente, es reflexión que a lo mejor no se haría. Vale. No sé, cualquier otro tipo de documento que se pueda enviar, que se envíe, te lo lees, a lo mejor te genera ideas nuevas. Un poco te ordena lo que has hecho, te pone en el sitio, si de alguna manera te facilita o te ayuda. Entonces, bueno, pues en este caso no me resulta que, no creo que el tiempo que se emplee sea tiempo ni perdido ni sea tiempo de más, sino que es tiempo también de trabajo que es positivo. Como ellos decían, ellos utilizan mucho la expresión de la investigación nos obliga, nos fuerza a reflexionar, a escribir, a pensar, a tener un mayor nivel de reflexión, a compartir también con otros profesionales, pero también a trabajar con otros docentes y reflexionar sobre otras prácticas. Es destacable que ellos dicen que cualquier espacio de investigación, desde entrevistas, cuestionarios, informes, pero también conversaciones informales, les ayudan a reflexionar. El último vídeo no lo voy a poner para ajustarnos al tiempo, simplemente voy a señalar que ellos, de la devolución que hacíamos de la información, lo que señalaban es que la mayor parte de las investigaciones no hacen una devolución. Sí recogen, pero no devuelven la información que han recogido. Dicen que les servía tanto para tomar conciencia de lo que hacen, para legitimar su propia práctica, pero también para ofrecer pautas y propuestas de mejora.
y señalaban que el formato de devolución ideal para ellos es con un informe escrito donde puedan recoger toda la información, pero también hacer una devolución oral al claustro y a los equipos concretos docentes que han puesto en marcha las innovaciones. Luego señalaban que los artículos de divulgación, artículos científicos, también les ayudaban porque era como una formación indirecta. Y lo último, que a lo mejor en el debate podemos hablar sobre ello, algunos de ellos valoraban que la devolución sea continua en reuniones periódicas y no solamente al final del proceso de investigación. Esto es lo que queríamos compartir con vosotros. Vamos a pasar pues a la presentación de la segunda ponencia. Los profesores Juana María Sancho y Fernando Hernández tienen la palabra. Pues muchísimas gracias a los organizadores del Congreso y en particular a César y a César por organizar este simposio y por habernos invitado. La verdad que nos gustaría muchísimo más veros en vivo y en directo, pero la situación está como está y no se puede hacer otra cosa. Por lo menos estamos aquí. Nosotros lo que hemos decidido es hacer como una especie de recorrido ontoepistemológico por los años. Como ha dicho César, llevamos muchos años trabajando dentro en las escuelas, ¿no? Bueno, no solamente en las escuelas, sino también en los institutos y en la universidad. Entonces vamos a compartir estos temas. Nos hemos sentido bastante en sintonía con las personas que han hablado antes, porque nosotros trabajamos así desde hace muchísimo tiempo. ¿Dónde comenzamos nuestra mirada? Yo creo que esto es importante en la genealogía del pensamiento. Nosotros empezamos esta mirada sobre la investigación y sobre la práctica escolar en un momento que se refleja en el título, que es: nadie puede poner en la práctica las ideas de otro o de otra. Esta frase no es nuestra, esta frase es de Lawrence Steinhaus, que fue, como sabéis muchos de vosotros, fue la persona que lanzó una de las innovaciones más exitosas. Fue tan exitosa que al final la prohibieron porque vieron que los chicos y las chicas aprendían demasiado, y entonces si aprenden demasiado, pues ya no puede haber estratificación social, ¿no? Pero esto es otro tema, bueno, que también es importante. Entonces, Lawrence Steinhaus partió de una experiencia anterior, porque es importante partir del conocimiento disponible, que fue la gran reforma que se hizo en los años 70 sobre la enseñanza de las ciencias en Estados Unidos. Y fue la famosa experiencia que participaron muchísimos expertos y diseñaron un proyecto, un programa y una serie de documentos que fueron llamados a prueba de profesor. Es decir, la idea es que esos documentos diseñados por expertos eran tan buenos y estaban tan a prueba se basaban en la investigación disponible, en todas las evidencias, etcétera, que los profesores, aunque fueran malos, automáticamente harían una buena enseñanza. El tema es que hicieron una evaluación, cosa que yo siempre envidio de los anglos, que hacen evaluaciones de las propuestas. A mí me gustaría mucho que empezásemos aquí también a hacer esas evaluaciones, y no solo, que ya es muy importante, investigaciones específicas. Y entonces, claro, cuando empezaron a hacer los estudios de caso dentro de los centros, se dieron cuenta que el profesor ponía en la práctica sus propias ideas, porque no podía poner las ideas de otro. Si uno no hace suyas las ideas, es imposible. Pero además, no solamente esto, sino que cuando tú has visto que hay otra forma de trabajar, también has de tener recursos, también has de tener otras capacidades, y a veces la formación del profesorado, yo lo digo porque me formé como maestra en aquella época era maestra nacional, como maestra de EGB luego, ¿no? El tipo de formación que te daba, si no continuabas estudiando y aprendiendo, era muy difícil, ¿no? Nosotros comenzamos, por ejemplo, en una de las investigaciones que hicimos
siempre con los profesores y no sobre los profesores. Nunca hemos hecho, como señalaban las colegas, nunca hemos hecho toma los datos y corre, como nos han dicho muchas veces profesores que dicen aquí viene la gente, nos pide esto, luego se va y no sabemos nada, ¿no? Sino que siempre hemos trabajado con ellos, a partir de ellos, intercambiando, y siempre hemos estado disponibles por si requerían algún, digamos, servicio nuestro, ¿no? Si a partir de lo que ellos nos habían ofrecido en la investigación, pues nos pedían algo. Entonces hicimos una investigación sobre aprendiendo de las innovaciones de los centros, que se centraba en la primera experimentación que se hizo de la reforma de la LOCSE. Y allí, bueno, este libro está publicado y de alguna manera confirmamos algunas de estas cuestiones que veníamos estudiando desde hacía mucho tiempo, ¿no? El profesorado no puede poner en la práctica las ideas de otro. Hay que, por mucho conocimiento disponible que tengamos, y esto lo vemos en otros ámbitos de la vida, sabemos muchas cosas que son beneficiosas y otras que son perniciosas. A veces es más importante fijarse en lo que no funciona, pero que seguimos haciendo y haciendo y haciendo, que en lo que funciona y puede funcionar. Esto también es importante. La generalización aquí es muy difícil porque una cosa que puede funcionar en un contexto por el ecosistema que se crea de personas, situaciones, momentos, conocimientos, afectos, movimientos, etcétera, en otro la misma idea puede no tener ningún sentido. Entonces, estas son, digamos, el punto de partida de nuestra visión sobre la investigación. Entonces, en esta presentación optamos, después de discutirla mucho entre nosotros, que siempre la hacemos, la vamos a hacer a la limón. Ahora participo Fernando. Pensamos que nos parecía más interesante las interesantísimas cuestiones que planteó César cuando nos propuso formar parte de este simposio, pues ir dialogando con ellas precisamente a partir de nuestra larga ya experiencia de trabajo, tanto como profesores y docentes, que nosotros también investigamos sobre nuestra propia práctica, sobre todo el trabajo que hemos hecho durante años con los otros sobre su práctica y sobre su deseo de aprender. Entonces, Fernando va a comenzar ese diálogo con las cuestiones que planteó César en la propuesta del simposio. Bueno, pues buenos días. Estoy con dos cámaras. No sé si se ve una cosa extraña. Una miro, otra no miro. Pero bueno, es que hay un ordenador que no me ha entrado el link y tengo dos ordenadores abiertos. O sea que disculpa, pero bueno, estoy aquí. Como ha dicho Juana, para nosotros las preguntas que planteó César ha sido una excusa para ordenar cosas que nos preocupan y que realmente dialogan con lo que han presentado las compañeras en la anterior intervención. Y la primera cuestión que quisiéramos abordar después de la presentación de Juana es cuáles son los focos donde nosotros vemos la tensión entre la investigación y la dificultad de transformación de las prácticas, aparte de cosas que ya se han dicho y otras que vamos a decir, ¿no? Una de las cuestiones primeras que nosotros hemos observado en las investigaciones que hemos hecho, pues casi durante 30 años, es siempre con esa actitud de hacerlas hay algo, vale. Es que la cultura inercial de los docentes y de la comunidad educativa es reacia a los cambios que propone la investigación. Esta cuestión creo que es fundamental considerarla, porque a veces en los investigadores y las investigadoras se nos genera una profunda frustración, o sea, no entendemos si nuestros resultados son tan claros, nuestras propuestas son tan evidentes, porque cuando trabajamos con los centros de manera colaborativa o vamos a compartir en procesos de formación a lo que hemos llegado, pues precisamente no se ha logrado o no se logra empatizar. La idea es que cambiar las culturas inerciales no es fácil, porque las culturas inerciales son acomodaticias.
Eso es algo que lo vimos en esta investigación a la que hizo mención Juana, cuando lo que comenzamos a ver en 3 centros educativos era que las propuestas que hacía la reforma de la LOCSE para el profesorado lo que suponía esencialmente era un cambio de lenguaje y no un cambio en las prácticas. Entonces, esta primera idea pensamos que es importante tenerla en cuenta, consciente de que muchas veces, como decían las compañeras, o que decían los docentes que hablaban de la forma de trabajo de las compañeras, una de las cosas que los docentes agradecen, y esto también lo dicen, es cuando en la investigación les ayudamos a poner nombre a sus prácticas. Entonces, aquí esta tensión pensamos que es importante. La segunda es la desconfianza que sobre la investigación hay en los centros educativos que tildan a los investigadores de estar alejados de la práctica. Por eso es fundamental que la investigación se conecte con las necesidades de la práctica, con los problemas de la práctica, con aquello que la práctica no soluciona o para lo cual no encuentra respuesta. El tercer aspecto es el no ser iluso. Hay elementos en el sistema escolar que no favorecen o que no están a favor de los cambios propuestos por la investigación. Durante mucho tiempo he hecho investigación sobre cómo se aprende mediante proyectos y me he dado cuenta que la industria escolar es reacia a la autonomía que el profesorado asume cuando tiene que tomar decisiones colegiadas, asumir perspectivas sobre el aprendizaje, revisar lo que sucede. ¿Por qué? Porque esto le resta dependencia de los elementos que la industria escolar le ofrece. Léase libros de texto, léase dispositivos electrónicos, léase propuestas de formación directiva. Y el cuarto aspecto que quisiera yo destacar, que forma parte también a veces del ilusionismo de los y las investigadoras, es olvidar que precisamente los centros tienen contexturas. Prefiero la noción de contexturas que de contexto. Contexturas porque tienen un tipo de condiciones que necesitan elementos previos para abordar las investigaciones que nosotros hacemos. Recuerdo un trabajo en un centro escolar que se había planteado esencialmente cómo crear una cultura de los afectos para poder afrontar una cultura de los aprendizajes, y una de las cuestiones que para ellos era fundamental, que o se generaba una convivencia que permitiese aprender o los aprendizajes no se podían introducir tal y como la investigación decía. Esto para nosotros es un ejemplo de cómo las contexturas inciden y es el cuarto aspecto en el que quisiéramos apuntar. A partir de aquí yo me referiré brevemente a cómo nosotros intentamos que la investigación que hacemos pueda servir mínimamente para transformar, mejorar la práctica de los enseñantes, incluida la nuestra, ¿no? Porque nosotros no podemos garantizar que lo lean y que les resuene a las personas que están encargadas de las políticas educativas. A nosotros no tenemos ninguna incidencia o poquísima, ¿no? Entonces, para nosotros, el primer punto es que la investigación ha de ser relevante, los problemas de la investigación han de ser relevantes no solo para nosotros, sino para las personas involucradas. O sea, nosotros no decidimos desde fuera el foco de la investigación. Lo podemos vincular, evidentemente, con convocatorias, que lo tenemos que vincular, si no, no nos dan proyectos, pero luego, basándonos en una ética relacional, lo discutimos y lo transformamos con los propios implicados para que tengan sentido. Esto significa que queremos desarrollar una investigación educativa en el sentido de John Eliot. John Eliot decía que la investigación ha de ser educativa en primer lugar para quienes la hacemos, es decir, que a nosotros también nos tiene que transformar. En segundo lugar, y de forma muy, muy importante, con quienes la hacemos. O sea, ellos en ese proceso también, o sea, se les ha de permitir aprender y se les ha de permitir cambiar la práctica. Y luego nosotros intentamos compartir todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos reflexionando y vamos elaborando
con la comunidad. Entonces, intentamos expandirla en diferentes formatos, no solo en los JCRs, que se leen quien los lee, sino en todo tipo de, sobre todo los que leen más, el profesorado, y por todos los medios a los que podamos llegar. Y esta es digamos, la base de nuestra aportación a esta idea de que la investigación sea transformadora. Y Fernando cerrará, porque ya nos quedan... Finalmente, cuatro ideas, y con ello cerramos, que son, digamos, como las 4 divisas que nosotros tenemos en la investigación en relación con la vida de los centros. La primera idea es que una investigación siempre tiene que estar vinculada con acciones que promuevan la investigación con los docentes y no sobre los docentes, con el otro y no sobre los otros. Esta es la primera idea. La segunda es que la investigación no es un pasar por el centro, sino es generar un proceso de acompañamiento de los colectivos para fundamentar y fomentar el despliegue de su saber. Y esto es muy importante. No adoptar el saber de los investigadores, sino el despliegue de su propio saber. La tercera es que las propuestas basadas en evidencias de lo que funciona o de lo que podría funcionar para la mejora de la práctica, muchas veces no tienen en cuenta los contextos. Entonces, desde el punto de vista, nuestra idea es que, aunque sepamos que hay cosas que funcionan, no pueden ser prescripciones, no pueden ser lo que todos deberían hacer. Depende cómo se favorece que se apropien de aquello que se necesita o de aquello que en ese momento se puede implementar. Y la última es que nuestro gran esfuerzo es para que las concepciones, y esto conecta con el primer punto, es decir, para que las culturas pedagógicas que orientan las prácticas se transformen. Y ahí pensamos que en la labor y en nuestro trabajo de acompañamiento, de seguir después que la investigación es fundamental. Gracias. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias, Fernando. Juana, Fernando. Vamos a pasar pues a la tercera ponencia. Pilar Lacasa, que cuando quieras tienes la palabra. Vale, voy a poner esto. Espera un momento a ver si... Vale. Bueno, muchísimas gracias, César, y muchísimas gracias a todas las personas aquí presentes. Para mí es de verdad durísimo tener que hablar ante una pantalla, porque soy enormemente comunicativa con la audiencia y ahora solo veo mi pantalla y esto me resulta muy duro, la verdad. Bueno, voy a ponerme esto para, y si no avísame, César, para continuar, para parar en 13 minutos. Bueno, cuando a mí César me mandó estas ideas, yo creo que, claro, cada persona lo interpretamos de una manera y a mí me recordó muchísimo los estudios de epistemología que yo hacía cuando hacía la tesis y a la que César me ayudó tanto. Y realmente creo que hice un planteamiento epistemológico. Os decía que cuando César me lo planteó, yo hice una reflexión epistemológica y entonces me empecé a mirar cómo se valoraba la educación. Más que la educación, la investigación educativa. Yo tengo que confesaros que trabajo mucho ahora en los medios, doy clases sobre los medios, querría ser muy activa en las redes sociales y mi mente está configurada de lo que leo en la prensa, de lo que veo en la televisión, y hay algo que me ha impactado enormemente y es la idea que tiene la gente desde fuera de lo que es la investigación científica. Por ejemplo, se está diciendo quién es un experto, quién no lo es. Por ejemplo, cuando César habló en El País, César estaba hablando como experto. Yo lo valoré muchísimo. Pero claro, la gente dice, este es un experto. ¿Qué es lo que vale de su investigación? Entonces, yo creo que desgraciadamente hoy solo se está valorando en la prensa y en los medios algo que yo le decía a César, que a mí me sonaba viejo, que son debates que yo creo que vosotros habéis superado totalmente, pero quizá yo no los he superado porque vivo todavía en los medios y en lo que está en la sociedad. Entonces yo encontré estas 3 ideas clave que relacionaban mucho con el concepto de la pandemia.
Por ejemplo, ¿por qué un conocimiento médico es útil? ¿Por qué no hay acuerdo? ¿Cuándo una investigación sobre la pandemia en la que cada uno hace lo que le da la gana es válido y generalizable? ¿Cómo lograr cambios sostenibles? Creo que estas tres preguntas se pueden aplicar no solo a la investigación educativa, se pueden aplicar a cualquier investigación. Y cuando somos investigadores nos vemos obligados a justificar ante la sociedad que nosotros o que construimos un conocimiento válido. Entonces encontré dos perspectivas absolutamente radicales. Yo, bueno, hoy os tengo que decir que me he sorprendido porque creo que vosotros lo que me ha hecho pensar enormemente de las dos presentaciones anteriores, de la de Juana, por empezar por la última, es el enorme respeto hacia los participantes. Y lo mismo de Mariana y Ángela o Ángels, porque he visto cómo han traído la voz de los participantes. Pero esta investigación, desgraciadamente, no es la que valora la sociedad ni la que valora la investigación científica, como muy bien sabéis vosotros. Pero claro, tampoco nosotros tenemos que dar una respuesta a la sociedad y decir en qué se está basando lo que hacemos, o vamos a vivir en la contradicción. Entonces, este número monográfico que se llama, y claro, yo pensaba en César, que está obligado a hacer reformas en educación, a justificarlas ante la sociedad, pues aquí dice que la evidencia, lo que está buscando esta evidencia, es la misma en educación que buscan, no sé si lo leéis, en medicina, agricultura y en tecnología. O sea, estamos en el viejo paradigma de los de siempre. ¿Cómo vamos a hacer ver que la educación es algo distinto? Bueno, ayer la verdad que Guy me dejó muy tranquila, porque Guy dijo que la investigación educativa tiene que estar basada en la experiencia. Pero cuando vamos a los medios y les decimos esto a los medios, no sé si están de acuerdo. Bueno, yo además es que he vivido mucho y el grupo de investigación lo hemos vivido muy profundamente, porque ahora mismo estamos haciendo análisis de Big Data. Como vosotros sabéis, nosotros trabajamos mucho en educación no formal y entonces analizamos cuáles son las respuestas que hace la gente joven ante lo que está viendo en las series, en los videojuegos, etc. Es decir, hemos salido de las aulas, aunque nos gustaría llevar lo que encontramos a las aulas. Entonces, frente a esa investigación que antes os contaba, y me gustaría mucho saber transmitir esto para que otras personas puedan compartir el valor de esta investigación y no caigamos en un diálogo de sordos, porque incluso nuestra política universitaria está valorando solo el primer modo de investigación. Y esto me parece grave, porque claro, ¿qué se exige para publicar un JCR? La gente yo tengo compañeras, yo ya no estoy en psicología, pero estamos en comunicación, pero son unas exigencias demasiado, yo creo que no tienen mucho que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, he encontrado otro modelo que, bueno, que obviamente es el mío y el nuestro, y que está mucho basado, me impactó muchísimo estos informes de la UNESCO, y entonces, fijaros, la UNESCO, en un informe que acaba de hacer ahora, está preocupada por la inteligencia artificial en los niños y niñas. Ya ha pasado el tiempo de los videojuegos, ya ha pasado el tiempo de muchas cosas, y ahora están en la inteligencia artificial. Claro, cuando vemos la inteligencia artificial, y ahora os pondré algunos datos del Big Data, yo me revelo mucho cuando dicen que estamos controlados por algoritmos. Obviamente lo estamos todos controlados por algoritmos. Y aquí volvemos a la idea de la literacy, que hay que enseñar, qué debemos investigar para que niños y niñas sean capaces de enfrentarse críticamente a la inteligencia artificial sin renunciar a ella. Ayer, en otra charla, yo creo que nunca supliremos a la inteligencia artificial, pero debemos ser capaces
de enseñarla como un instrumento. No será más poderosa que nosotros y nosotras si es un instrumento. ¿Y cómo podemos investigar? Pues la verdad que este vídeo, que solo dura 1 minuto, me encantó porque es otra manera. Y yo pensaba en César cuando lo veía, porque era una investigación basada en el diálogo entre los expertos. Claro, a lo mejor es un diálogo de sordos, porque si hablamos del diálogo entre los políticos, ¿qué os voy a contar? Pero bueno, me parecía que aquí había un modelo, a ver si funciona. AI is a new and promising technology that's going to eventually affect all of us, and everyone should have a say in it. AI is being developed by adults. We need to make sure that these adults think about what children would need while developing it. Bueno, veis, a mí me plantea una situación ideal, es decir, yo creo que es una investigación basada en el diálogo, pero volcada al exterior, aunque ayer Guy nos decía que no buscáramos reformas que quisieran cambiarlo todo, sino que buscáramos reformas que fueran pequeñas, que fueran cambiando poco a poco. Yo creo que tiene razón, pero también creo que hoy los medios tienen un poder tremendo, que tenemos que estar en los medios y que si no estamos en los medios la escuela acabará siendo un gueto y que tenemos que educar desde los medios. Bueno, quizás aquí os iba a presentar muy poquito. Nunca me gusta presentar los libros que yo hago porque nunca más los vuelvo a leer y de hecho nunca he vuelto a leer este. Este acaba de salir y va a salir en español ahora en septiembre. Entonces aquí lo que hemos analizado, y aquí yo quiero agradecer a toda la gente del equipo porque yo analicé muchos datos que habíamos cogido juntos y luego puse allí mis reflexiones, y es cómo Internet ha transformado las prácticas juveniles en una sociedad globalizada y sobre todo cómo las historias pueden contribuir a cambiar el mundo de alguna manera. Aquí os voy a poner un ejemplo de cómo hemos tratado de combinar, lo voy a hacer muy rápido, de combinar lo quanti con lo quali y sobre todo con los big data. Mirad, aquí nosotros hemos trabajado no en la escuela, sino que hemos analizado a través de big data con una compañía que se llama Synthesis Analytics, que lo que hace es analizar estos son los datos quanti, que aquí más o menos lo que hace la compañía es darnos información y contenidos de las redes sociales. Por ejemplo, nos dio 50.000 tweets, 1.200 referencias de YouTube, de otros medios y sobre todo, fijaros, aunque la gente no suele decir la edad en YouTube, pero obviamente quien está en las redes es la gente joven y quien ve esta serie es la gente joven, porque fijaros la diferencia tan enorme que hay de las menciones entre 18 y 24 y entre 45. Y luego, bueno, aquí en esta serie la mayoría de la gente eran mujeres. Vuelvo a la serie. Esta serie es un medio creado en Noruega que ha tenido un enorme impacto y que para nosotros era un modelo de cómo se puede trabajar en los medios para educar desde los medios. Tengo un capítulo allí que podréis leer si queréis o os lo mandaré, pero lo que a mí me impactó, y creo que esto es algo a lo que la escuela tiene que estar dentro, y es
cómo las industrias culturales, las compañías están controlando desde dentro todo lo que hace la gente joven. Por ejemplo, esta serie que está pagada por la televisión noruega es una serie que supone una enorme responsabilidad por parte de la televisión pública, pero fijaros, usa todos los medios que usan los chavales y chavalas. Mete todo, es una serie totalmente transmedia. La editaban en YouTube a la misma hora que se grababa. Es decir, ya se me ha pasado el tiempo, pero quiero decir que el medio, la industria cultural, que en este caso tiene un fin que yo comparto porque busca la dignidad del individuo, la responsabilidad personal y va mucho más allá de la monetización. Esta serie obviamente es un modelo, pero como no hay muchos. Allí tenéis, por ejemplo, videojuegos pues como los que está jugando la gente ahora mismo, en los que están totalmente controlados por procesos de monetización de las empresas. Entonces, bueno, esto es para lo que voy a acabar. No voy a poner el vídeo, luego subiré las transparencias al Discord y ahí tendréis todos los links. Fijaros, este es un chaval que era homosexual. Yo creí realmente que era homosexual, pero no era un actor. Y entonces estaban totalmente mezclando la ficción y la realidad. Y estaban transmitiendo a los chavales lo que significa ser una persona diferente, asumiendo el papel de un actor. A mí desde luego me impresionó porque cuando lo vi en casa buscando vídeos, creía que este chaval era real, pero no, es que era un actor. Y esta gente tenía cuentas, los actores en Instagram, en YouTube, en todos los sitios. Y entonces se educaban tomando la personalidad de un actor, pero fijaros, no del actor, del personaje. Y el personaje le importa mucho más a la gente que el actor. Y bueno, aquí es lo que yo he dado de conclusión a las 3 preguntas que me había interpretado desde César. ¿Cuáles son los criterios para valorar un conocimiento útil? Para mí un conocimiento útil es cuando transforma la realidad. Pero claro, también ha transformado la realidad Isabel Ayuso. Entonces, yo soy respetuosa con ella y quiero serla y quiero asumir que hay múltiples perspectivas, que tenemos que convivir y dialogar, que no podemos excluirnos. Y en esto soy absolutamente bactiniana. Solo dialogando lo logramos. Segundo, se aspira a algo válido y generalizable. Yo creo que algo hay que generalizar, pero claro, ¿hasta dónde? No todo vale, no todo vale. Y, por ejemplo, aquí os diré que cuando hemos querido generalizar con los Big Data, pues ¿qué nos ha pasado? Que hemos tenido que volver a hacer análisis cualitativos. Y entonces, pues es lo mismo. Y luego, ¿cómo lograr cambios sostenibles? Pues yo creo que aquí la clave es el compromiso con la comunidad. Vosotros me lo habéis demostrado en vuestro trabajo anterior y también en las presentaciones que estáis haciendo ahora. Y bueno, pues aquí os pongo, que luego lo pondré, nuestros intentos de transmitir nuestra investigación a la sociedad. Bueno, os tengo que hacer una confesión. Hemos contratado una empresa, por si acaso queréis hacerlo, para que nos ayudara. Y hemos aprendido muy poco, pero ha sido un absoluto fracaso. ¿Sabéis por qué? Porque nos ha dicho que a nosotros no nos lee casi nadie. Entonces, yo creo que, no a nosotros, a los académicos. Entonces, yo creo que si queremos cambiar, tenemos que cambiar desde fuera. No sé, soy muy radical, pero es mi experiencia y es la que os he querido transmitir. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias a ti, Pilar. Bueno, ya se han terminado las 3 presentaciones previstas para esta primera franja horaria del simposio. Efectivamente, digamos, lo que habéis explicado responde totalmente al foco y a la preocupación que teníamos los organizadores, los que hicimos la propuesta, a Elena y a mí mismo, y la verdad es que las cosas que han salido son de una riqueza tal
Y a mí me ha llamado la atención sobre todo, digamos, las coincidencias y las diferencias de énfasis también. Digamos, yo creo que esta última intervención pone de manifiesto la presentación de Pilar, la ponencia de Pilar y de su grupo, lo que pone de manifiesto, digamos, es algo muy interesante que muchas veces nos olvidamos, y es que cuando tomamos decisiones epistemológicas en investigación, eso tiene repercusiones también. Es decir, cuando uno se pregunta cuál es el conocimiento, digamos, qué tipo de conocimiento permite generar estas investigaciones, eso tiene repercusiones luego, porque según qué tipo de conocimiento y cómo expliquemos eso, eso no pasa. Pilar ahora decía, no, todos tenemos experiencia de cuando te llama un periodista y te pregunta algo y tú le dices, digamos, lo que piensas como experto a los 2 minutos, te dice, sí, pero bueno, concretando, tú lo que quieres decir es, y te da un titular, ¿verdad? Entonces, eso es, bueno, digamos, efectivamente, eso está así, pero hemos de reconocer, Pilar, digamos, que si los medios hacen eso, no nos hacen caso y la gente no nos lee, algo de responsabilidad tendremos. Quiero decir que no podemos simplemente, digamos, y no es únicamente, yo creo, una cuestión de estar más en los medios, no. Es una cuestión de que no conseguimos convencer y de la misma manera que tú has hecho alusión a Ayuso, ¿por qué Ayuso ha convencido a la gente para que lo votara? Creo que la reflexión que tienen que hacerse los que no la han convencido es la misma que tenemos que hacerlo nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque yo detecto una gran coincidencia en lo que ha explicado Fernando, Juana, Ana, Mariana. Hay matices, pero hay una gran coincidencia en la aproximación y tal. Y no convencemos. ¿Y por qué no convencemos? Es decir, ¿es que no somos capaces de transmitir el mensaje? ¿O es que ese mensaje que transmitimos adolece justamente tiene justamente todos los defectos que nosotros decimos que hay que evitar cuando se hace investigación? ¿Es que no tenemos en cuenta el contexto? ¿Es que no sabemos es que no lo sé, creo, pero ahí hay un tema, yo creo, de fondo que para mí tiene una... Yo prefiero volver, digamos, sin negar esta parte que me parece muy importante, a la cuestión de fondo. ¿Por qué, digamos, cuando se transmite un conocimiento o intentamos transmitir un conocimiento generado con este tipo de metodologías, no convencemos? ¿Por qué? ¿Porque somos especialmente poco hábiles en la comunicación? No lo creo. Digamos, algo estamos haciendo mal, o en las opciones básicas, o en la manera de transmitir, o en algo. No estamos ajustados a lo que... ¿Por qué? No lo sé. Digamos, en cuanto al paralelismo entre la investigación médica y la investigación educativa, ya me gustaría a mí, digamos, que los resultados de la investigación educativa fueran un 10% de escuchados de lo que son los resultados de la investigación médica, ¿no? Digamos, porque claramente los resultados de la investigación médica, digamos, sí, ha habido mucho ruido, mucho tal, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero cuando te dicen ha habido 8 casos, digamos, de trombosis sobre 7 millones de vacunados, toda la gente se lo cree, la mayoría de la gente se lo cree y no lo pone en duda. Digamos, ahí hay algo, no sé, es un elemento de reflexión. Digamos, a mí me parece sumamente rico lo que habéis explicado, creo que hay muchas coincidencias, creo que hay matices diferentes, creo que lo que nos queda más flojo, pero igual lo retomamos en la segunda sesión, en la discusión más general o ahora, cuando queráis, digamos, es sobre todo el segundo bloque de preguntas. ¿Qué conocimiento se genera mediante estas metodologías? ¿Hasta qué punto es generalizable o no? Y si lo es, ¿qué es lo que es generalizable o no? Y sobre todo, ¿cómo conseguimos que alguien que no haya hecho nuestra investigación pueda reproducir lo que hemos hecho? Porque es la única manera de asegurar, digamos, que no metemos ahí algo que tiene que ver, digamos, con nuestra peculiar y particular visión del mundo y va más allá, digamos, de planteamientos individuales o sectoriales o de un colectivo determinado. En fin, me callo, doy la palabra. Yo os diría que si os parece una primera rondita de intervención muy breve si alguien quiere matizar algo y luego abrimos las intervenciones a los asistentes. Quien quiera, de los ponentes, como queráis.
ponentes de hoy o de la próxima. Yo he levantado la mano, si puedo comentar algo. ¿Sí? Por supuesto. ¿Puedo? Vale, no, muy rápidamente. Bueno, gracias César, porque estas preguntas que te has hecho y otras parecidas, pues bueno, imagínate los años que que las llevamos haciendo, es que ya. Bueno, para empezar, yo quería comentar que, como sabéis, yo también he trabajado desde hace muchísimos años en el tema de las tecnologías digitales y bueno, la presentación de Pilar abre un tema que no se está teniendo en cuenta en el campo de la educación y es que en estos momentos la escuela es un puntito en la vida de la gente y un puntito que no sé si es el más importante para ellos, aunque luego les marque la vida en muchos aspectos, ¿no? Bueno, es una conversación que me gustaría continuar y solamente deciros que os sugiero que leáis un libro de Cathy O'Neil, es una matemática, no sé, seguro que Pilar ya lo ha leído, que se llama Armas de destrucción matemática y analiza de una manera muy pormenorizada el impacto que está teniendo precisamente los sistemas controlados por algoritmos en la vida de la gente y es muy impresionante. A mí me gustaría hacer uno parecido, pero en el campo de la educación, pero bueno, demasiadas ideas. Y lo segundo es que a mí, claro, el problema para mí hay un problema, César. La educación no interesa. No interesa, es un tema que no interesa. O sea, no interesa a la sociedad, parece mentira. O sea, es como si dice que si el pez estudiase su entorno, lo último que descubriría sería el agua. Pues creo que nos pasa lo mismo. Creo que en el fondo no interesa, solo interesa cuando hay negocio. No sé si habéis leído el estudio que se ha hecho sobre las concertadas en Madrid. Cuando hay negocio es impresionante, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, bueno, yo el tema de la generalización del conocimiento tengo muchas dudas, pero eso sería una discusión mucho más larga, ¿no? Mucho más larga. Y luego otro tema importante que cada vez más en el campo de la educación, ya digo que es un tema que estoy siguiendo, ahora los currículums los está diseñando Silicon Valley, porque pensar la cantidad de gente que está ahora, bueno, ha comprado el Google Classroom, el Smart no sé cuánto, las plataformas. A mí o sea, es un tema que me preocupa muchísimo, porque quienes están decidiendo los pasos de los estudiantes son las grandes corporaciones. Y lo dejo ahí porque yo siempre tengo más preguntas que respuestas. Muy bien, Juana, muchas gracias. Pues si os parece, alguien más quiere brevemente hacer algún apunte, algún comentario, alguna anotación a las ponencias que se han presentado y si no, abrimos, digamos, a los asistentes que quieran desde digamos, el soporte técnico que se está dando al simposio, los que quieran pueden abrir el micrófono y el vídeo y intervenir, por favor. Y si no, porque si no seguiremos nosotros. Seguro que tenemos mucho que discutir, pero sería muy bueno, digamos, que pueda haber aportaciones, comentarios y sugerencias. Oye, César, solo una cosa, que es del funcionamiento. Es que resulta que hay mucha gente que para poder hablar tiene que decirlo por aquí, que le abrirán el micrófono. Yo le ruego expresamente que ponga en el chat quiero hablar y le darán voz, porque es que si no es un rollo. Exacto, al ser modo seminario tienen que solicitarlo y nosotros desde aquí le vamos dando voz uno a uno, ¿vale? Perfecto, pues venga. Y también pueden poner en el chat y entonces se va avanzando. Hay un comentario en el chat que mientras no intervenga nadie, yo creo que, bueno, ya está. De Bea Martina, panelistas. ¿Me dais voz, por favor? Ayer hubo algún problema. No sé si se me oye ya. Sí, perfecto, genial. Hola. Es que estoy con el móvil, entonces no sé si... No sé muy bien porque nunca he entrado en Zoom con el móvil. Pero bueno, se me oye. Sí. Vale, bien, bueno, pues hola, buenos días, muchísimas gracias, me ha encantado el panel y bueno, sobre todo me ha encantado la presentación de Pilar, que bueno, la conozco desde hace mucho tiempo y fue mi directora de tesis y la tengo mucho cariño. Y nada, me ha sorprendido una cosa que decía César al final sobre, o Juana, mejor dicho, sobre que la educación no interesa.
Y yo creo que sí, interesa y mucho. Yo llevo muchísimos años interviniendo, bueno, yo soy profesora de Psicología de la Educación, pero llevo interviniendo como madre pues en los foros, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, tengo un blog hablando sobre educación y bueno, hay una gran comunidad de madres, sobre todo madres, muy preocupadas por la educación y con muchísimos conocimientos sobre educación. Y yo tengo muchísima más audiencia en estos foros que como académica. Entonces yo creo que un poco lo que falla es ese saber vincularnos con la realidad, pero también convertirnos en realidad. Cuando nos convertimos en realidad, de repente tenemos un altavoz y de repente nos escuchan y podemos transformar la realidad desde ahí mucho mejor que como académicos, pero con las armas que tenemos como académicos, es decir, con nuestro conocimiento. Entonces yo creo que, pues, que eso es muy interesante y que también, y que sí que importa la educación. Hay una gran cantidad de gente interesada y luchando porque la educación cambie y muy cansada de que la educación año tras año y década tras década siga siendo igual. Muchas gracias. Nada más. De nada. Un panelista quiere reaccionar. Yo tenía una idea mucho rato. Gracias, Bea, por tu intervención. Era una pregunta que has dejado tú, que yo siempre me la he hecho, que es cómo hacer que la investigación sea generalizable, ¿no? Yo siempre pienso en Piaget, que transformó la psicología evolutiva, y tú lo sabes bien, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurría ahí? Pues yo creo que es que Piaget tenía un modelo teórico potentísimo y a mí me da la impresión que a veces estamos, no sé, yo diría que tenemos que volver a la teoría, o sea, aunque sea construirlas o volver, no sé, construir modelos, es decir, las preocupaciones teóricas yo creo que es lo que tiene que hacernos reflexionar y, no sé, yo lanzaría un ancla a la teoría para reflexionar, porque a veces nos hemos quedado en el instrumento y hemos perdido la teoría. Y entonces, ¿para qué vale el instrumento? El que dice la meta es la teoría. Y las teorías están en todos los sitios. Y con teoría no estoy hablando de ideología, porque hoy la ideología, yo creo que tenemos que ser capaces de mostrar la teoría frente a la ideología. O sea, es que esa idea es potente, pero no sé, por allí iría, ver qué otra gente lo ha hecho, no sé. Gracias, Pilar. Sí, no, yo creo que tienes razón en esa reivindicación. Tú decías antes cosas que te molestaban cuando las escuchabas o te indignaban. A mí no hay nada que me moleste más cuando alguien decía, eso es muy teórico. Es muy teórico, será muy malo, pero teórico, digamos, no es como si fuera... Y sí, efectivamente, pero bueno, volviendo al tema, digamos, de la educación, ¿no? Porque esta es otra de las cuestiones, digamos, a la intervención de Bea, lo que tú decías, a propósito de lo que decía Juana, me parece que esta discusión es muy interesante. Yo, digamos, vamos a ver, tú planteabas lo de los medios, ¿no? ¿Por qué en los medios, cuando alguien dice que es un experto, le hacen caso, siempre y cuando hable como los medios, en términos, digamos, de titulares? Porque si no, tampoco, ¿eh? A la segunda, digamos, si le dicen que es muy teórico, son los primeros, digamos, que dicen eso. Pero además de eso, claro, ¿por qué tenemos tanta dificultad también de llegar a los políticos? Juana o no sé quién decía, no, para la poca incidencia que tenemos, ¿no? Poca incidencia. ¿Por qué tienen más incidencia los que se sitúan en el paradigma, Pilar, que tú mencionabas en primer lugar? ¿Por qué esos tienen mucha más incidencia? ¿Por qué cuando las administraciones han empezado, digamos, a poner en marcha programas de estos, de lo que funciona en educación, como se suele llamar, se basan, digamos, en lo que funciona a partir de metaanálisis, de investigaciones experimentales y cuasi experimentales, digamos, es decir, de tipo cuantitativo, ¿sí? Los movimientos que hay a nivel general y aquí en España, digamos, más bien van en esa línea, digamos, que investigaciones que se orientan en el segundo tipo de metodología. ¿Por qué?
yo me niego siempre, digamos, a echar la culpa a los demás. Digamos, alguna responsabilidad tendremos. No tengo ninguna duda de las opciones epistemológicas nuestras, pero algo hacemos mal para que no seamos capaces de convencer ni a los medios ni a los políticos. Porque yo entiendo también a los políticos, a lo mejor por mi trayectoria, ¿no? Pero cuando un político toma decisiones, no las toma para un contexto, las tiene que tomar para todos los contextos. Entonces ahí nos volvemos al problema epistemológico. El tema de la generalización no lo tenemos resuelto. ¿Qué generalizamos? Porque claro, si no siempre estaremos obligados a trabajar y haremos muy bien, pero todos sabemos, digamos, que trabajando con un centro, con otro centro, con otro centro y con otro centro, digamos, solamente así, sin eso no se cambiará nada. Pero solamente así, la verdad es que tampoco llegaremos, me parece a mí, a un cambio sistémico. No tenemos un lenguaje que sea capaz de convencer a los políticos. César, me niego a pensar que los políticos sean mala gente. Si puedo, bueno, me gustaría hacer algún comentario aquí, muy breve porque se va a pasar el tiempo. Yo estoy convencida de una cosa que has dicho, que hay que convencer a los políticos. O sea, eso es la clave del asunto, porque hay que cambiar las sociedades del sistema. O sea, es que hay que cambiarla. Ese es el reto final, pero es muy difícil. Bueno, pero ¿qué ocurre? A mí me da la impresión, ahora cuando tú hablabas y yo estaba con otra idea en la cabeza, que hay como dos niveles. El nivel de los políticos a los que tenemos que convencer y claro, para eso yo me resisto a tener que usar como académica el lenguaje que ha usado Díaz Ayuso. O sea, el lenguaje que ha usado Díaz Ayuso es un lenguaje que no lo ha hecho ella, lo ha hecho su sistema de comunicación, que es potentísimo. Y eso daría para otra discusión entre gente que se dedica a los medios. O sea, que yo a eso no puedo porque no soy de comunicación política. Pero hay, por ejemplo, a otro nivel, que es un nivel mucho más micro, que es el nivel entre pues, los académicos, o hoy lo que está pasando en Internet es que la gente se mueve en comunidades pequeñas. Entonces hay que llegar a esas comunidades pequeñas. Y allí a lo mejor es un poco lo que ayer decía Guy. Yo he visto, por ejemplo, el intento que ha hecho el Museo del Prado y el Museo de los Uffizi y el Museo del Louvre a través de las redes sociales para llegar a la gente joven, pero claro, tiene una meta muy clara y son estrategias de marketing que están usando para llegar. Os recomiendo que veáis el TikTok del Museo del Prado. A mí me encanta y entonces yo creo que tenemos que ver bien en qué comunidad nos queremos mover y a qué audiencia. Y yo creo que por ahí podemos ir avanzando, pero juntos. La última idea es que tenemos que hacerlo juntos y con la gente joven, con la gente que está con nosotros. Y ya me callo para siempre, perdón. Muy bien, muchas gracias. Hay una intervención en el chat de Dayana Vázquez que me parece muy interesante, que alude a, digamos, al uso del lenguaje, cómo se presenta, cómo presentamos. Pero como ya no queda tiempo, yo sugeriría, digamos, Dayana, que si no te parece en la segunda franja, pidas la palabra, intervengas y expongas, digamos, este comentario, porque luego continuaremos con todo esto. Ahora hemos llegado, si no estoy equivocada, hemos llegado al límite, ¿no, Pilar? Y sí, conviene que cerremos y nos retomamos, nos reconectamos de aquí media hora, a las 12 en punto. Como tendremos resueltos los problemas, digamos, tecnológicos, podremos empezar absolutamente puntuales a las 12 en punto. ¿Os parece? Muchas gracias, César. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hacemos el descansito, que somos expertos, no necesitamos la prueba técnica. Muy bien. Venga, en media hora nos vemos. Gracias. Gracias.